Y quería hacer lo mismo que hizo Adrián el domingo pasado, que es leer desde el principio. Siempre es bueno que también nos ubiquemos en el contexto. Está el Señor Jesucristo enseñando en el famoso Sermón del Monte, y están escuchando diversas personas, pero mayormente los judíos que esperaban al Mesías, ¿sí? Ya hacía poco tiempo el Señor empezó su ministerio público y muy pocas veces había hablado como lo está haciendo en esta ocasión. Y los judíos esperaban un Mesías libertador, un rey, alguien que los liberte. Pero sus palabras, lo que vamos a escuchar ahora y lo que venimos considerando, distan mucho de lo que ellos esperaban, de sus expectativas. Ellos esperaban un reino terrenal, esperaban libertad de Roma, esperaban poder, pero el Señor les ofrecía un reino espiritual. El Señor les hablaba de pobres en espíritu, de ser mansos, de ser humildes. Y quiero que leamos, y dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose el Señor Jesús, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá nos habla varias veces, de hecho la primer bienaventuranza de pobres en espíritu, que creo que la compartió Damián, está la misma recompensa que en esta última. Promete el reino de los cielos, tanto para los pobres en espíritu como para los que padecen persecución a causa de la justicia. Dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? Bueno, nada de lo que ellos esperaban de Jesús mientras escuchaban esta palabra. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios o el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, nada terrenal, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y de hecho, acá llama a aquellos que padecen a causa de la justicia, y es una de las cosas de las cuales pertenece el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y como les dije, esta es la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución. Y esto es totalmente en contra también, no solo de lo que ellos esperaban escuchar, sino de todo lo que hoy por ahí se predica en la tele, en un mensaje buena ondista, en mensajes de autoayuda, de todo va a estar bien. Dios, el Señor Jesucristo, está diciendo que aquellos que procuren, o aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como decíamos varios domingos atrás, van a padecer persecución.
no es otra cosa de lo que el Señor decía más adelante antes de partir de este mundo, que en el mundo tendremos aflicción. Y antes de entrar en nuestro tema, todo esto que venimos considerando todos estos domingos es un autoexamen a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Somos pobres en espíritu? Vos que estás escuchando y yo que estoy escuchando, pertenecemos a la iglesia de Liniers. ¿Somos pobres en espíritu? ¿Lloramos por nuestro pecado, como decía Sebi en su mensaje, por el pecado de otros? ¿Somos mansos? Es un gran alerta y un buen autoexamen preguntarnos cada una de las bienaventuranzas. ¿Tenemos hambre y sed de justicia de acuerdo a vivir una vida recta como considerábamos hacia atrás? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos de limpio corazón, como decía mi hermano Nahuel? ¿Somos pacificadores, como escuchábamos el domingo pasado? Pero también la palabra es para consolación. Si estás padeciendo persecución a causa de la justicia, esta palabra es para consolación. Llama la atención saltar de los pacificadores un versículo antes a los que padecen persecución. Porque a pesar de que procuremos la paz con todos, como considerábamos, va a ser imposible en determinadas ocasiones. No vamos a tener paz en determinados ámbitos. ¿Cuándo? Cuando vivimos una vida justa, cuando vivimos la vida de Jesús. Los verdaderos hijos de Dios siempre serán perseguidos. Acá el texto bíblico de bienaventurados los que padecen persecución. Más bien debería traducirse bienaventurados los que han sido y siguen siendo perseguidos. El Hijo de Dios que decide vivir piadosamente, decide vivir de acuerdo a la justicia de Cristo, va a padecer persecución. Porque pónganse a pensar esto. ¿Por qué somos perseguidos si somos mansos? Si somos humildes, si somos pacificadores. Y yo me acordaba ese texto que dice que fue la justicia de Abel la que provocó el enojo de Caín. Hebreos 11 nos dice, innumerables personas y hermanos santos que a causa de su fe y de vivir de acuerdo a la justicia, padecieron persecución, fueron aserrados, apedreados, tirados en fosos, y dice que el mundo no era digno de ellos. Se distinguieron más por su sufrimiento que por los logros. Pero muchas veces exaltamos los logros y no predicamos de esto, que el Señor Jesús dijo que vamos a padecer persecución. El apóstol Pablo habla muchísimo de esto. Dice en 1 Corintios 4:9 que Dios nos ha exhibido a nosotros como apóstoles, como postreros, dice como a últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hasta esta hora padecemos hambre, ahí usa la misma palabra, padecer. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, dice el apóstol. Padecemos persecución y la soportamos. La misma frase que dice el Señor Jesucristo. Estoy leyendo 1 Corintios 4:9, por si alguno anota. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquellos, los verdaderos cristianos, que decidan vivir de acuerdo a la justicia de Jesús, siempre serán perseguidos. El Señor Jesús fue perseguido. Recién hablábamos del apóstol, pero el Señor dice que si el mundo nos aborrece, sepamos que a Él lo aborreció primero. Si fueras del mundo, dice, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece.
Acuérdense de la palabra, dice el Señor, que ya se los dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, y ahí usa la palabra otra vez, persecución, también a ustedes los perseguirán. Juan 15, 20. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Puede evitar el cristiano que vive una vida justa ser perseguido? ¿Podemos esquivar las palabras del Señor? La regla de 3 simples salta a la vista, que si no estamos siendo perseguidos, es porque no estamos viviendo una vida justa. Si viviéramos una vida de acuerdo a la justicia, estaríamos sufriendo persecución. Pero seremos perseguidos. El apóstol dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. También le dice a Timoteo que en persecuciones, en padecimientos, en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No podemos evitar el sufrimiento. Al igual que se distingue el cristiano, o se debería distinguir, por ser manso, por ser humilde, por ser de limpio corazón, por ser misericordioso, también debiera distinguirse por el sufrimiento. Pero no el sufrimiento por cualquier cosa. Acá el Señor es claro, y dice el versículo 10, que somos perseguidos por causa de la justicia. Miren si sacaríamos esta frase por causa de la justicia. Diría, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta sonaría lindo. Bueno, yo estoy padeciendo persecución, entonces el reino de los cielos me pertenece. Pero el Señor agrega una frase, por causa de la justicia. No dice por causas nobles por las cuales peleo en este mundo. Tantas personas buenas, tantas personas que han quedado en la historia por luchar por causas nobles en este mundo y padecieron persecución y dieron su vida, pero el Señor no se está refiriendo a ellos. Podés padecer por una cuestión racial, por cualquier cosa, pero el Señor dice que son bienaventurados los que padecen a causa de la justicia. Escuché el caso de una iglesia de que había decidido evangelizar a toda la cuadra poniendo un parlante en la parte de afuera de la vereda a todo lo que da, para que todo el vecindario escuche el evangelio, y todo el vecindario los aborrecía por eso. Ellos pensaban que estaban siendo perseguidos por causa de la justicia, pero estaban siendo perseguidos por su imprudencia, por su insensatez. Muchos pueden decir, yo soy perseguido por causa de la justicia por lo que publico. No, sos perseguido porque no podés refrenar tu lengua, porque no tenés dominio propio para controlar lo que decís o lo que publicás. Es distinto. Dice la palabra de Dios que sea nuestra palabra sazonada con gracia, siempre con gracia digo, sazonada con sal, que tenga sabor para saber qué responder a cada uno, adecuarnos a cada situación, si es prudente que digamos algo o no. Muchas veces el Señor calló, muchas veces es mejor guardar silencio. No dice padecer a causa de tu carácter, ni nada de eso. Dice a causa de la justicia. Y el apóstol Pedro también lo dice. Hemos mencionado al Señor, hemos mencionado a Pablo. Y Pedro dice en 1 Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que se os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, acá da también una causa, son bienaventurados.
Primera Pedro 4:14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, o sea, son hijos de Dios. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor. Podemos padecer por esas cosas, o por meterse en lo ajeno, dice el apóstol. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Por ello, hay un gozo de padecer como cristiano, de padecer a causa de la justicia. Dice que Juan y Pedro, cuando salieron azotados del Sanedrín, salieron con gozo de haber padecido por el Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿padecemos? Vos, hermano, ¿padecés? ¿Y por qué padecemos? ¿Por qué causa? Ponete a pensar, ¿por qué causa padeces? ¿Por qué causa padezco yo? Pedro también dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Podemos padecer por la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció, una vez por los pecados, el justo por los injustos. Acá vemos otra vez la justicia, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Juan le llama a Jesucristo el justo. Vivir de acuerdo a la justicia es vivir la vida que Jesús vivió. Es vivir la vida que Cristo vivió. La persecución que podemos sufrir es a causa de vivir la vida de Cristo. Y yo te hago otra pregunta. ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Y cómo nos parecemos a Cristo si no te estás pareciendo a Cristo y si yo no me estoy pareciendo a Cristo? Bueno, lo vemos en las bienaventuranzas y lo vemos en todo el sermón. Por eso es bueno que lo sigamos estudiando. Creo que acá cortamos. Pero es tan precioso. Es la contracultura cristiana, es la vida cristiana. Es saber cómo perdonar, cómo amar a nuestros enemigos, cómo dar. Sobre quién está tu cimiento. No se trata de ser bueno. Se trata de ser diferente. El Señor dice en el mismo sermón que los gentiles y los publicanos aman a los que los aman. ¿Qué hacen de más? Dice el Señor. ¿Ven qué distinto que es ser bueno que vivir la justicia de Dios? Todo el mundo está de acuerdo con que mentir es malo, pero hay mentiras piadosas, dicen. La línea es muy delgada. Le das trabajo a alguien, qué bueno, eso es bueno para el mundo, pero ¿le pagás lo que corresponde o buscás pagarle lo menos posible? Qué diferente es ser bueno a vivir la justicia de Dios. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan vivir la vida de Jesús todos los días de su vida, las normas del mundo versus las normas de Dios. ¿No lo escucharon? Te perdono, pero no te quiero ver más en la vida. Normas del mundo. Cuando el perdón de Dios es distinto, abre un puente. Esa es la justicia de Dios, que realza el carácter de Dios, que muestra a Cristo, muestra la vida de Jesús. Avanzamos. ¿Quién se atreve a vivir una vida de acuerdo a la justicia de Dios? En tu matrimonio, en el mío, en tu casa, con tus hijos, en tus negocios. ¿Mostrás a Cristo en tus negocios? Ser como Cristo en nuestras conversaciones. Y nos encanta escucharlo, pero salimos de la reunión, decimos qué buen mensaje que hemos escuchado de nuestros hermanos, pero ninguno toma la decisión. Estoy hablando en general, porque ojalá que Dios obre en vos y en mí y tengamos la decisión de vivir a causa de la justicia, de vivir la vida de Jesús, de pagar el costo. Si estás sufriendo persecución a causa de la justicia, esta palabra es de consolación también. Su palabra es de consolación.
Y voy terminando. El Señor, al terminar en Apocalipsis, le dice a una iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo que iba a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, el reino de Dios. Estas cosas les he hablado, dice el Señor, para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, van a hacer esto, pero esto es porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Somos perseguidos por los individuos y también somos perseguidos por el sistema del mundo, por el diablo. A la luz de todo esto que hablamos recién, yo quiero preguntarte: ¿sos un perseguido o un perseguidor? ¿Sufriste a causa de la justicia? ¿Sufriste por manifestar en tu vida el carácter de Cristo? ¿Por mantenerte firme a la verdad de Dios expresada en su palabra mientras todos los de tu alrededor mostraban oposición? ¿O más bien viviste oponiéndote a la verdad? Te vuelvo a preguntar: ¿sos perseguidor o perseguido? A los que son perseguidos, Dios en esta hora los consuela una vez más. Y en Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor lo promete una y otra vez. Y quiero terminar citando al apóstol Pablo, que él dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama. Y termina diciendo: como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y qué es lo que poseemos? El reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra.